Bueno, en este video vamos a ver lo que es ángulo exterior, ¿sí? Y aquí tenemos que todo ángulo formado por dos secantes que se cortan fuera de la circunferencia tiene por medida la semidiferencia, ¿sí?, de los arcos comprendidos entre los lados de sus ángulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El ángulo BAC es este, el ángulo BAC, el ángulo BAC es este, BAC, ese es el ángulo BAC, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo. Y aquí. Este es un ángulo exterior, este de aquí, ¿sí? Este de aquí es un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque está formado por dos secantes, la secante BA y la secante CA, ¿sí?, que se cortan fuera de la circunferencia y forman el ángulo A. El ángulo A, que es este, se puede llamar ángulo BAC o ángulo CAB, ¿sí? Bueno, entonces para la medida de ese ángulo dice que es igual a la semidiferencia del arco BC, que es este, menos el arco DE. El arco DE, ¿cuál es? El arco DE es aquí. Bueno, aquí se confunde con el ángulo, pero este es el arco DE, ¿sí? Menos el arco DE, que es este, ¿sí? Este es el arco DE, entre dos. Aquí voy a señalar el ángulo también, aquí se puede, este el ángulo BAC. Bueno, repitiendo, el ángulo BAC, que es este que está aquí, es igual al arco BC, que es este, menos el arco DE, que es este de aquí, este, ¿sí? Entre dos. El arco BDC, voy a quitar esto. El arco BDC, que es este, sí. El arco BDC, no, perdón, el ángulo BDC es este que está aquí. Este es el ángulo BDC o el ángulo D, ¿sí? Tenemos que voy a ponerlo más para acá, ¿sí? Aquí este es el ángulo BDC. El ángulo BDC es igual al arco BC. ¿Cuál es el arco BC? O CB, como queramos llamar. Es este de aquí. Este de aquí es el arco BC entre dos, ¿sí? Y tenemos que el ángulo DBE, ¿cuál es? Es este. El ángulo DBE, ¿cuál es? Es este. Este que está aquí. Este. DBE es este, ¿ok? Es igual al arco DE, entre dos, ¿sí? Para no confundir. Ok. Ahora tengo yo, me dice aquí, el ángulo DBE, ya sabemos cuál es el ángulo DBE.
DBE, ¿cuál es el ángulo DBE? Es este. DBE, DBE, es este de aquí. Es este. DBE. Más el ángulo BAC. El ángulo BAC, ¿cuál es? El ángulo BAC es este. Este de aquí es el ángulo BAC. Es igual al ángulo BDC, es igual al ángulo BDC, es igual a este ángulo BDC, ¿sí? Repitiendo. El ángulo DBE, ¿cuál es el ángulo DBE? Pues es este, DBE, más el ángulo BAC, B, ¿sí? BAC, ¿cuál es el ángulo BAC? Es este de aquí. Es igual al ángulo BDC, que es este que está aquí. Este, ¿sí? Está ahí. Bueno. Entonces aquí, para hacer un ejemplo, tengo yo que Y, aquí está, Y es igual a Y, Y es igual a 40 grados. Y el arco CB es igual a 100 grados. El arco CB es este, igual a 100 grados. Este es el arco CB, este, 100 grados. Y Y vale 40 grados. Y pues es esto, el arco de E, es lo que vale Y hasta ahí, ¿sí? Y este pues vale 100, ¿sí? Bueno, entonces esto que tengo aquí y esto lo traslado para acá. El ángulo BAC, me preguntan cuál es, hallar el ángulo X, hallar el ángulo X. Me preguntan esto, hallar el ángulo X. ¿Cuál es el ángulo X? Pues es el ángulo A, este que está aquí. Este es el ángulo X. O el ángulo BAC, que es lo mismo. El ángulo BAC, bueno. El ángulo X es igual al arco BC. ¿Cuánto mide el arco BC? 100 grados. Menos el arco de E. El arco de E, ¿cuánto mide? Acá lo tengo. Mide Y. ¿Y cuánto mide Y? Mide 40. Entonces, menos 40 entre 2. 100 menos 40 me da 60. Entre 2 me da 30. Y esta es la respuesta. El ángulo X o el ángulo BAC mide 30 grados.